Hola, mi nombre es Javier y en este vídeo voy a presentar mi trabajo de fin de máster basado en las posibilidades que ofrece la red social Twitter como herramienta educativa. La decisión de escoger este tema para centrar mi trabajo surge de los contenidos trabajados en el presente máster. De entre todas las tendencias del uso didáctico de las TIC estudiadas en el cuatrimestre anterior, creo que el empleo de redes sociales como herramientas docentes es uno de los campos con más oportunidades de investigación. El hecho de que hoy en día las redes sociales ocupen gran parte del tiempo en línea de los jóvenes y adolescentes las convierten en una potencial herramienta didáctica de gran interés, y en mi experiencia creo que esta oportunidad no se está aprovechando convenientemente. Un primer vistazo a la literatura existente al respecto me hizo ver que, como preveía, este tema de estudio estaba siendo ampliamente tratado por la comunidad científica, ya que existían numerosas referencias al respecto. Precisamente, esta oferta tan amplia de artículos fue la que me dio la idea de cómo podía especializar mi trabajo para diferenciarlo de los demás. Observé que, en todos los estudios analizados, existía un alto grado de especificación o bien en clave contextual o bien en clave metodológica. Es decir, que estaban restringidos a un campo de estudio limitado por cuestiones logísticas, dada la dificultad de realizar estudios a gran escala, y técnicas, ya que todas ellas eran o bien teóricas o bien experimentales. Basándome en esto, pensé en elaborar una especie de guía para el docente, fundamentada en investigaciones cualitativas y cuantitativas, que pueda ser expuesta en forma de pocos enunciados que marquen las principales condiciones de uso de dicha red social. El objetivo es mostrar cómo esta herramienta didáctica afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje, qué efectos positivos y negativos tienen los alumnos y de qué factores contextuales o metodológicos puede depender su mejor o peor rendimiento y motivación. Para abordar el tema vamos a comenzar introduciendo brevemente los antecedentes existentes en la bibliografía. No será ninguna sorpresa para nadie mencionar que el uso de redes sociales ha aumentado considerablemente en la última década. Un estudio de la Agencia de Publicidad Interactiva señala que el 85% de la población internauta española de entre 16 y 65 años ha utilizado en alguna ocasión una red social, lo que representa un total de 27 millones de usuarios. Hace una década, en 2009, el porcentaje era del 51%, muy inferior. Esta modificación del paradigma digital implica un aumento exponencial del nivel de interacción en línea, característica principal del concepto de Web 2.0, que algunos autores ya comienzan a desechar para dar paso a la Web 3.0, dadas las nuevas vías de interacción que han ido apareciendo en los últimos años. En concreto, Twitter se presenta como una de las redes más empleadas por usuarios de todo el mundo. Es una plataforma basada en el microblogging, un concepto que surge en la segunda década del siglo XXI para hacer referencia a aquellas herramientas que permiten emitir y visualizar mensajes breves con otros usuarios. Sus características básicas son su facilidad de acceso y registro, su instantaneidad, su flexibilidad de uso y su límite de caracteres para los mensajes, ampliado en 2017 a los 280 caracteres, el doble que hasta ese momento. El mundo de la educación no se ha mostrado ajeno a este cambio en los hábitos tecnológicos de la sociedad, y son varias las corrientes pedagógicas que apuestan por integrar las redes sociales en propuestas formativas en las instituciones educativas. No obstante, es aquí donde encontramos un primer problema. Pese a que esta idea es una de las tendencias innovadoras con mayor presencia en entornos académicos, no ha encontrado una amplia aceptación por parte del alumnado, al menos de manera previa a la realización de la acción formativa. Son varios los estudios que recogen encuestas en las que estudiantes exponen opiniones reticentes al uso de este tipo de plataformas con fines didácticos. La mayoría señala que entiende las redes sociales más como un elemento lúdico que como una herramienta educativa. De modo que es tarea de los profesionales de la enseñanza hallar la manera más conveniente en que las redes sociales, y en concreto Twitter, deben ser usadas para superar esos prejuicios previos y mostrar al alumno las repercusiones positivas que las mismas pueden tener en su proceso de aprendizaje. La primera tendencia que se aprecia en los artículos es que el uso de Twitter con fines educativos se ha incrementado en los últimos años, especialmente en el ámbito universitario. Además, también se confirma la falta de predisposición a estas prácticas por parte de estudiantes más jóvenes, de entre los 14 y los 18 años. Otros trabajos confirman lo que estos indicios sugieren. El empleo de Twitter es más adecuado en la educación superior que en la educación secundaria. Estos autores apuntan como motivo a la mayor madurez de este tipo de estudiantes, más acostumbrados a trabajar con herramientas similares, y al carácter tecnológico de los estudios superiores. Por el mismo motivo, la educación virtual también sale mejor parada que la educación presencial, pero existe un número considerablemente menor de estudios centrados en esta modalidad educativa. El punto de mayor discordancia se observa en la evaluación de las consecuencias de estas experiencias educativas. Si bien la mayoría de trabajos señalan conclusiones positivas para este tipo de investigaciones en cuanto a motivación y en cuanto a rendimiento académico,
muchos se muestran cautos a la hora de determinar que la opción del empleo de Twitter en propuestas formativas es intrínsecamente beneficioso para el alumno. Aportan, además, algunas limitaciones a tener en cuenta, como la falta de privacidad si se trabaja con perfiles públicos, la posible distracción que puede ocasionar en el alumnado o el uso descontextualizado que se le pueda dar a la plataforma. No obstante, lo cierto es que no se ha hallado referencia a estudios con conclusiones explícitamente negativas más allá de las limitaciones anteriormente mencionadas, por lo que es posible afirmar que se puede lograr un uso eficiente de la plataforma con la metodología y contexto adecuados. En cuanto al contexto, encontramos de nuevo una carencia en la bibliografía. Como se había comentado antes, muchos de los artículos están restringidos a un campo de estudio limitado. No obstante, lo que se propone es evaluar si dicho contexto, por limitado que sea, tiene algún tipo de influencia en los resultados obtenidos, y de qué manera podría favorecerse o limitarse dicha influencia. Y este es un punto muy difícil de encontrar en las distintas referencias, por lo que no se indicarán afirmaciones concluyentes al respecto. En cambio, sí que es posible hacer un análisis algo más detallado en cuanto a la metodología de uso. La principal clasificación que la mayoría de autores siguen distingue entre metodologías síncronas si todos los usuarios, tanto profesores como estudiantes, usan la herramienta al mismo tiempo y asíncronas, si se emplea Twitter en momentos temporales distintos. Se aprecia en los distintos estudios una diferencia cualitativa en cuanto al papel de Twitter en ambos tipos de metodología. En las experiencias síncronas, Twitter ejerce más como un dinamizador de las sesiones, a modo de animador de la metodología tradicional. Por otra parte, en las experiencias asíncronas, Twitter adquiere un papel más protagonista, recayendo sobre él la mayor parte del peso de la actividad, ejerciendo como una herramienta sobre la que se sustenta la acción formativa y que facilita el aprendizaje. Además, otros trabajos aportan indicaciones más precisas acerca del modo en que Twitter debe ser integrado en las propuestas formativas. Varios artículos afirman que los alumnos aprecian como de mayor utilidad especialmente las prestaciones de Twitter relativas a la comunicación instantánea y a la distribución de elementos multimedia como imágenes o vídeos. Es interesante también la sugerencia pedagógica de algunos autores, quienes indican que la brevedad de los tweets y su gran capacidad de interacción hacen de Twitter un magnífico recurso para favorecer un aprendizaje basado en la corriente del conectivismo, con breves nodos de información que el estudiante debe sintetizar e interrelacionar para formar conocimiento, por lo que se debería primar la comunicación entre alumnos y entre alumno y profesor, y la instantaneidad de esta comunicación, frente a otros factores. Aquí influye también el acceso inmediato del alumnado a la plataforma, ya que, según algunos autores, el 74% lo realiza a través de un dispositivo móvil como smartphones o tablets. En definitiva, se puede establecer que Twitter es una herramienta potencialmente interesante para su aplicación en el ámbito académico, siempre que se use de manera complementaria a otros recursos, que esté dirigida a un alumnado con madurez en el uso de la tecnología y que se favorezca para su empleo la flexibilidad, la brevedad y la instantaneidad. El presente trabajo ha aportado al paradigma educativo y, en concreto, al estado de las corrientes pedagógicas que apuestan por el uso de redes sociales en educación, una nueva visión unificadora y conciliadora, que ha proporcionado ciertas pautas de actuación para el profesorado que desee usar Twitter como herramienta en sus clases. No obstante, se considera que aún existe un margen muy amplio para seguir profundizando en este ámbito y se anima a la comunidad científica a continuar con este proceso de investigación que se está desarrollando en los últimos años. Como futuras líneas de trabajo para investigaciones similares, se propone un mayor énfasis en el análisis de la influencia del contexto en este tipo de experiencias, más atención para la educación virtual, una mejor cohesión en la nomenclatura de metodologías y la posibilidad de realizar estudios longitudinales, es decir, prolongados en el tiempo, para apreciar mejor los efectos de la plataforma a largo plazo.